Hola, 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 hola. Vamos a bajar un poquito, un poquito esta música. Hola, hola, pero qué alegría poder encontrarme con ustedes en este taller, en este, crecimiento en el espíritu que le hemos llamado, en esta clase uno o en este encuentro uno, en donde vamos a hablar sobre los problemas del comienzo, ¿no? Y por eso queremos darte la bienvenida, porque hemos pensado un camino para que podamos seguir madurando en la vida nueva que el Señor nos regaló en ese momento que hemos recibido la efusión del Espíritu Santo. Y por eso hoy vamos a comenzar con un nuevo taller, digo taller, va a ser una especie de taller, y en donde vamos a ver temas importantísimos. El de hoy justamente se llama los problemas del comienzo y vamos a ir viendo cuáles son los obstáculos que aparecen cuando empezamos este camino espiritual y cómo hacer para vencerlos, o sea, qué vacunas usar, y son vacunas, antídotos que nuestro Dios nos da. Por eso va a estar dividido por secciones. En esta primera sección vamos a hablar de nacer de nuevo y crecer en la fe, y vamos a ir de a poquito metiéndonos en el tema. Para empezar, como introducción de este curso, te decía que el nacer de nuevo, como dice San Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1, nos vamos a convertir en recién nacidos espirituales. Pensá en un bebé de pecho que necesita de alguien que lo alimente. O sea, eso significa que nuestra prioridad ahora no es hacer grandes cosas, sino ir creciendo en el amor y en la fe, aprendiendo a depender completamente del Padre Celestial. Si bien eso es ahora sí, va a ser siempre así, siempre vamos a depender de Dios, ¿no? Y así como un niño necesita de cuidados, de vacunas y de alimento, también nosotros vamos a necesitar de la protección espiritual. Por eso el Señor nos va a dar vacunas espirituales. Por ejemplo, una vacuna va a ser la palabra, otra va a ser la oración, otra va a ser los sacramentos, otra va a ser la comunidad. Eso es importantísimo. Pasando a la sección número 2, porque esto va a ser bien concreto y como que para que vayamos después trabajando y profundizando y no quedándonos en demasiado detalle, las enfermedades que suelen aparecer en el comienzo de nuestra vida espiritual. Igual que un bebé, un niño se puede enfermar, el cristiano que es nuevo en la fe puede también enfrentar ciertas enfermedades espirituales. Pero lo importante es saber que Dios, en su amor, nos va a dar el antídoto para cada uno de estas obstáculos o enfermedades. Y por eso hoy vamos a conocer una a una cada una de estas enfermedades y cuál es el antídoto. La primera enfermedad que aparece en el inicio de este camino espiritual es la duda. Sí, la duda. La duda es un problema porque la duda es como, ¿vieron cuando se pica una chapa, un metal, ¿no? Que entra el óxido, se empieza a corroer la chapa, se empieza a corroer el metal. Bueno, la duda hace lo mismo con la fe. ¿Cuál es el antídoto? Bueno, la fe, la confianza, creer en la palabra de Dios. Y para esto, si querés, te anotás una cita que podés leer en casa, que es Hebreos 6, del verso 17 al 19. Te decía recién que la duda es una enfermedad peligrosa, sí, porque es cuando empezamos a preguntarnos, ¿será verdad que Dios me escucha? Y si me equivoqué en este camino, ¿no? Y así muchas dudas, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice que Dios no miente y cumple lo que promete. Por eso nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y la fe es el ancla del alma, porque nos mantiene firmes aun cuando todo tiembla. La fe, decimos siempre, es confiar en alguien,
no en algo abstracto, inanimado, no en alguien. Nosotros confiamos en Jesucristo el Señor. Él se hizo hombre para compartir todo lo que nosotros tenemos, menos la condición del pecado, y por lo tanto nos vino a contar, a revelar la verdad. Y nosotros creemos en Él porque Él no miente, porque Él no miente. Segunda enfermedad que suele aparecer en el principio, el rencor, ¿no? Siempre está en este hombre viejo que tira y puede haber rencor en el corazón. ¿Cuál es el antídoto? Bueno, sencillo, perdón y reconciliación. Perdón y reconciliación. ¿Y qué hacer entonces? Mira, el rencor es otra de estas enfermedades que tiene la capacidad de paralizar al cristiano. Por eso hay que resolver rápido este tema. Respuesta a esta cuestión, Mateo 5 del 23 al 24. Lo anotás y lo lees en casa. Yo necesito avanzar para que no nos estanquemos en el tema del día, pero lo podés leer como para profundizar en esta enseñanza. Te decía del rencor. Mira, a veces nos pasa que guardamos cierto resentimiento hacia alguien, incluso dentro de la propia comunidad eclesial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que Jesús nos enseña. Antes de ofrecer tu ofrenda, va a decir esta cita, reconciliate con tu hermano. Por eso, el perdón no es un sentimiento, es una decisión de fe que sana el corazón y libera el alma. Otra enfermedad o otro obstáculo, podríamos decir, que surge en el inicio es el tema de la apatía. La apatía, sí. ¿Y cuál es el antídoto? Comunión y perseverancia. Esto lo podés encontrar en Primera de Pedro, también para anotar, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Te decía que la apatía, el problema de la apatía, esta apatía que es una enfermedad que afecta a muchísimos recién convertidos. ¿Y por qué digo esto? Porque al principio todo es entusiasmo, ¿no? Pero con el tiempo es como que se enfría esa llama inicial. ¿Y cuál es el remedio? El remedio es la perseverancia, mantenerse firmes en la oración, firmes en la comunión y firmes en el servicio, aunque no sintamos nada. Pero no siento nada, no importa, no es una cuestión de emocionalismo o de sentimentalismo, es una cuestión de perseverancia. La fe madura se mide cuando seguimos caminando, incluso sin sentir ninguna emoción. Cuarto problema, cuarta enfermedad, cuarto obstáculo, el sentirse incapaz o indigno. Esto es muy frecuente, ¿no? Que yo soy indigno, no soy digno para esto, ¿no? ¿Y cuál sería el antídoto? La oración, la oración. Y para esto te digo una cita también, la anotás, Filipenses capítulo 4, perdón, verso 13, tarea para casa, ¿no? Muchas veces pensamos, no soy digno de servir a Dios. Otros pueden, yo no. Pero la palabra dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece. ¿Y por qué esto? Porque Dios no busca perfectos. Dios busca personas disponibles, disponibles. Y en esa disposición, en esa disponibilidad, Él nos va a ir perfeccionando, ¿no? Y la oración nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros, que somos hijos amados y hijos enviados. Vamos con el obstáculo número 5 para poder después pasar a la tercera sección. Obstáculo 5, enfermedad número 5, la falta de fe. La falta de fe. ¿Y cuál sería el antídoto? La oración, la comunión y la palabra. Y para esto te vas a anotar esta cita, Mateo capítulo 17, verso 20, y vamos a profundizar en esto de la falta de fe. La falta de fe es no creer, la falta de fe no es no creer, porque quienes tienen falta de fe
creen. Pero ¿cuál es el problema? Dejan de confiar que Dios puede actuar en mí o en otros, ¿no? Es como tener un Dios chiquitito, un Dios que sí puede hacer, pero no estoy seguro si va a hacer. Entonces no es un Dios todopoderoso, sino que es un Dios que con mi fe es medio pequeño, es como que, bueno, esto puede, pero aquello no. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, moverías montañas, básicamente, parafraseando esa cita, ¿no? Esa fe es la que se fortalece cuando rezamos, cuando recibimos los sacramentos y cuando meditamos la palabra. Así la fe deja de ser solo semilla y se convierte en fruto y carisma, ¿no? Entonces, bueno, pasemos ahora rápidamente, a la tercera parte de esta cita de hoy, que vamos a ver a la fe como semilla, como don, como fruto y como carisma, ¿no? ¿Y qué es la fe? La fe es un regalo de Dios, ¿sí? Es un regalo que Dios nos da en el bautismo como semilla, como simiente, ¿no? Que siembra ahí en el alma y en el corazón. Y si la cultivamos, y esto es importante, si la cultivamos, se convierte en fruto. Y si la ejercitamos, esto es también importante, el ejercicio es frecuente de la fe. ¿Y cómo se ejercita la fe? Sirviendo a los demás. Si la ejercitamos, se vuelve carisma, ¿no? Entonces, con respecto a semilla, Lucas 8:15, con respecto a fruto, Gálatas 5:22, y con respecto a carisma, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 9. Mira, algunos tienen el carisma de la fe, que obra milagros y señales, pero es real que todos estamos llamados a vivir una fe firme, confiada, que vence el mal con el bien. Y como dice Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, más bien vence el mal a fuerza de hacer el bien. Pasemos rápidamente a nuestra cuarta sección de este encuentro de hoy, en donde vamos a hablar de la tarea y el compromiso. Te voy a proponer 3 pasos para esta semana. Sí, para esta semana. Primer paso, que puedas empezar la lectura bíblica de manera ordenada, dejando que la palabra de Dios sea tu alimento diario. Sí, la palabra de Dios que sea o se transforme en alimento para tu espíritu. Por eso te voy a sugerir que puedas memorizar versículos. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Hebreos 6, verso del 17 al 18. Filipenses, capítulo 4, verso 13. Y primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, verso 4. Tenés toda la semana para poder ir leyendo y memorizando interiormente estos versículos. Y como número 3 de esta tarea y compromiso, que podamos orar cada día pidiendo al Señor que nos dé fortaleza y que aumente nuestra fe. Por eso pedile al Espíritu Santo que te vacune contra la duda, contra el rencor y contra la apatía. Y ahora sí vamos a hacer nuestra oración final, como para ir cerrando este tema de hoy y preparando el corazón, disponiendo el corazón para toda esta semana y para poder vivir nuestro segundo encuentro sobre este crecimiento en el Espíritu. Por eso decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Ven a renovarme, ven a sostenerme, ven a vacunarme sobre estos obstáculos o enfermedades que puedan aparecer en el principio. Y quiero darte gracias porque me hiciste nacer de nuevo. Y a la vez quiero decirte que quiero crecer en la fe. Y quiero dejar atrás la duda,
el miedo, la apatía y el rencor. Vacúname hoy, Señor, con tu palabra, con tu amor y con tus sacramentos. Fortalece en mí esa fe que mueve montañas, esa fe capaz de creer que se pueden mover montañas. Y haz de mi vida un testimonio vivo, vivo de tu poder. Amén. Hermano, hermana, como decíamos recién, que puedas ir haciendo este propósito que te hemos dado durante estos días y que vayas preparando tu corazón para nuestro encuentro número 2, en el que vamos a estar profundizando sobre otros temas que son necesarios conocer en este crecimiento en el espíritu. Como decíamos y como veníamos diciendo, que puedas también hacer la experiencia en esta semana de no quedarte cerrado, sino abrirte, porque nuestro segundo encuentro vamos a hablar de cómo sentirse seguro de haber emprendido el camino que Dios me pide. Por eso, de eso vamos a hablar en nuestro capítulo número 2. Y como decimos siempre, ¿te gustó este contenido? No importa dónde lo estás mirando. No importa si es mi página de YouTube o si es la página de YouTube de alguna organización, no importa. Suscríbete, activa la campanita, compartí este contenido con otros hermanos que necesiten conocer sobre esto y de esa manera me ayudas a mí y ayudas a todos. Espero que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos próximamente en el segundo capítulo de esto que es crecimiento en el espíritu. Nos vemos pronto. Chau, 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 chau.